Basta. ¿Existe una salida a esta polarización mundial? Libro. Basta. Una palabra breve, firme, definitiva. No es un susurro diplomático. Es un grito profundo. Un grito que brota de las calles, de las redes sociales, de las familias divididas, de los parlamentos en guerra, de los ojos cansados de quienes ya no soportan vivir entre dos extremos. Entre quienes juzgan sin amor y quienes perdonan sin justicia. Vivimos en un tiempo de trincheras invisibles, pero feroces. Un tiempo en el que todo es conflicto. Las familias se rompen, las amistades se pierden, los pueblos se polarizan. Y lo más preocupante, estamos perdiendo el centro. Ese centro sagrado donde aún es posible el diálogo, donde la escucha precede al juicio, donde se puede caminar juntos incluso en la diferencia. ¿Pero de verdad todo está perdido? ¿Estamos condenados a vivir eternamente entre nosotros y ellos? ¿Aún existe un camino intermedio? ¿Un sendero donde justicia y compasión no se excluyan? ¿Donde firmeza y ternura puedan coexistir? Este libro nace de esa inquietud. No ofrece recetas. Ofrece un viaje entre pensamientos, silencios, sabidurías antiguas, la filosofía, la espiritualidad, la cábala, el budismo, el Tao, las memorias indígenas y la propia historia de la humanidad, que muchas veces ha sabido renacer después de haberse perdido. Pero sobre todo, este libro es un llamado a los jóvenes que aún sueñan con un futuro unido, a los líderes silenciosos que actúan sin buscar aplausos, a los sabios que, aunque decepcionados, aún custodian la memoria del diálogo. Y a ti, que abriste estas páginas, solo te pido esto: no elijas un lado, elige un centro vivo, ese centro que acoge, escucha y transforma. Porque el mundo no necesita más extremistas, necesita puentes. Y tal vez, solo tal vez, seamos nosotros quienes debamos construirlos. André Bianchi, Monterraso, Florianópolis, Brasil, 2025. Capítulo 1. El mundo en las trincheras. Nos despertamos cada día bombardeados por opiniones, títulos indignados, videos virales, comentarios punzantes. La guerra ya no está solo en los campos de batalla. Está en las pantallas, en las mesas, en los corazones. Vivimos en una sociedad polarizada. Todo es opinión. Todo es conflicto. Todo es identidad. Ya no basta con ser honestos. Hay que pertenecer a un bando. Ya no basta con discrepar. Hay que destruir al otro. El mundo se ha transformado en una trinchera de facciones. Y cada día se nos exige elegir un lado. Derecha o izquierda. A favor o en contra. Nosotros o ellos. Y si no eliges, te etiquetan, te cancelan, te acusan de debilidad, omisión, cobardía. Pero quizá no sea cobardía, quizá sea sabiduría, porque algo en nosotros se revela. Una voz interior susurra: debe haber otro camino. Un camino donde podamos unir en vez de separar. Un camino donde la firmeza no excluya la escucha. Donde la compasión no anule la verdad. Donde sea posible hablar sin gritar y escuchar sin rendirse. Porque la verdadera revolución hoy no es la indignación, es el equilibrio. Es sentarse junto a quien piensa distinto y quedarse. Es no deshumanizar a quien vota diferente. Es recordar que detrás de cada opinión hay una historia, un dolor, una esperanza, un miedo. El mundo clama por una nueva vía. Una vía que no sea una suma de extremos, sino una presencia consciente en el medio. Este libro es una invitación a redescubrir esa vía. A través de la memoria, la espiritualidad, la filosofía, la historia.
y sobre todo, a través de ti. Porque el cambio no comienza en un partido, comienza en una elección. Y hoy, quizá la elección más valiente no sea tomar partido en la guerra, sino tender la mano en medio de la trinchera. Capítulo 2. ¿Dónde perdimos el centro? No fue repentino, no fue una explosión, fue un deslizarse lento, una erosión silenciosa del centro. Ese lugar sagrado donde personas distintas podían dialogar, donde las familias podían discutir sin romperse, donde el respeto venía antes que la opinión, donde el corazón contaba tanto como la mente. Perdimos ese espacio. Y quizás ni siquiera nos dimos cuenta. Empezamos a seguir solo a quienes piensan como nosotros, a leer solo lo que confirma lo que ya creemos, a despreciar a quien vota, ama, cree o habla diferente. Convertimos la diferencia en enemistad. Las redes sociales nos prometieron conexión y nos entregaron burbujas. Los medios nos prometieron información y nos vendieron miedo. Y así, poco a poco, nos radicalizamos. Confundimos firmeza con agresividad, opinión con identidad, diferencia con amenaza. Y lo peor, comenzamos a odiar en nombre del amor, a excluir en nombre de la justicia, a gritar en nombre de la verdad. El centro no fue vencido por un enemigo externo, fue abandonado. Porque parece aburrido, porque parece incierto, pero el centro es todo menos cómodo. El centro requiere coraje, es el lugar de la duda sincera, de la compasión activa, de la firmeza que sabe escuchar, del encuentro que construye. El mundo necesita redescubrir ese centro, no el tibio, que evita el conflicto, sino el ardiente, que lo transforma. Porque es allí, en el medio, donde ocurren los verdaderos milagros, donde el odio se derrite, donde las manos se estrechan, donde nace lo nuevo. Capítulo 3. Sabidurías ancestrales y el camino del medio. Antes de los algoritmos, antes de los partidos, antes de las ideologías, existían los sabios. Hombres y mujeres que observaban el cielo, los ciclos de la naturaleza, el latido del corazón. Y de allí aprendían el equilibrio, el Tao y el camino del medio. En el pensamiento chino antiguo, el Tao no es una religión, es un camino. El camino que reconoce que toda fuerza contiene su opuesto, que el día genera la noche, que la rigidez conduce a la ruptura, que fluir es más sabio que resistir. El yin y el yang no son enemigos, son complementarios. Solo juntos generan vida, salud, armonía. Para los maestros taoístas, el arte de la sabiduría es seguir el flujo de la vida, sin forzarlo. Y eso es radical en un mundo que premia el control, la velocidad, el dominio, el budismo y el camino del centro. El Buda no predicó dogmas, vivió preguntas. Tras años de excesos, primero de placeres, luego de austeridad, comprendió que ningún extremo conduce a la liberación y enseñó el camino del medio. Una vida que no niega el mundo, pero tampoco se pierde en él. Un camino que observa sin juzgar, que cultiva la compasión sin perder la lucidez. El budismo nos enseña que el sufrimiento nace de los apegos extremos y que la paz nace del centro interior, silencioso, estable, presente. Los pueblos originarios y el círculo de la palabra. En muchas culturas indígenas, la sabiduría no es una cuestión de opinión, es una cuestión de escucha. Las decisiones importantes se tomaban en círculo. Todos podían hablar. Nadie podía interrumpir. Se hablaba hasta que el corazón se abriera y la verdad emergía por sí sola, sin necesidad de imponerse.
Porque para los pueblos originarios, la verdad no se impone, se revela. Y esta es la lección, que el centro no es solo una posición entre dos extremos. Es una cualidad de conciencia, una postura ante la vida, una postura que dice, no necesito tener la razón, necesito comprender. El mundo moderno ha perdido muchas cosas, pero estas sabidurías sobreviven y nos esperan, silenciosas, en el margen del ruido. Quizás es tiempo de volver a ellas, no para copiarlas, sino para recordar, porque en nosotros aún vive la memoria del camino del medio. Y el corazón lo reconoce, aunque la mente lo haya olvidado. Capítulo 4. La cábala y el equilibrio de las fuerzas. En la tradición mística judía conocida como cábala, el universo no nace del caos, nace del equilibrio. Dios no crea solo con fuerza, crea con la combinación de tres energías: la misericordia, Chesed, el juicio, Geburah, y el equilibrio, Tiferet. El mundo, según los cabalistas, existe gracias a esta danza. Demasiada misericordia, y todo se disuelve. Demasiado juicio, y todo se destruye. Solo el equilibrio genera vida. Tiferet, el corazón del árbol. En el diseño del árbol de la vida, Tiferet está en el centro. Es el corazón que armoniza los opuestos. No anula ni la fuerza ni la dulzura. Las abraza a ambas. Tiferet se asocia con la belleza, pero no una belleza superficial. Una belleza que nace de la coherencia, de vivir alineados con el alma. Para los sabios de la Cábala, el verdadero camino espiritual no es huir del mundo, sino transformarlo con equilibrio. El fanatismo nace del desequilibrio. Cuando olvidamos Tiferet, solo quedan los extremos. Por un lado, la ley sin compasión, fría, opresiva, violenta. Por otro, la compasión sin ley, caótica, permisiva, inconsistente. En ambos casos, perdemos la unidad. El fanatismo, sea religioso o político, es siempre un desequilibrio entre estas fuerzas, y la Cábala nos advierte. Incluso la luz puede cegar si no es filtrada por el corazón. El centro como canal divino. Para los cabalistas, Dios no está en un cielo lejano. Dios se manifiesta en el centro vivo de cada relación, en el punto donde dos opuestos se miran y no se destruyen, en el silencio que sigue a una escucha verdadera, en la justicia que acoge, en la compasión que guía. El centro no es debilidad, es un canal de revelación. Por eso, la Cábala no nos invita a elegir un lado, nos invita a convertirnos en el centro, a encarnar en nuestra forma de amar, trabajar, hablar y luchar la posibilidad de un mundo más integrado. No un mundo perfecto, pero sí un mundo más humano. Y eso comienza dentro de nosotros. Al reconocer nuestras propias fuerzas internas y armonizarlas, porque la guerra externa solo refleja la guerra interna, y la paz en el mundo comienza con una elección. Ser Tiferet. Capítulo 5. Ya hemos vencido en el pasado. No es la primera vez que la humanidad pierde el equilibrio. No es la primera vez que nos dividimos, que nos odiamos, que caemos. Y no es la primera vez que nos levantamos. Desde Sudáfrica. Justicia con perdón. Cuando terminó el apartheid en Sudáfrica, el mundo esperaba una guerra civil. Venganza, sangre, era lógico, era justo. Pero algo extraordinario ocurrió. Una comisión de verdad y reconciliación. Allí, víctimas y verdugos se miraron a los ojos. Y en lugar de intercambiar odio, empezaron a intercambiar palabras y lágrimas.
No fue perfecto, no fue mágico, pero fue un paso hacia el centro donde el pasado no se niega, sino que se transforma. Deutschland. Desde Alemania, la memoria como responsabilidad. Después del Holocausto, Alemania no huyó de su culpa. La enfrentó. Educó generaciones enteras para no olvidar. Abrió museos, escribió libros, construyó monumentos. No para glorificar, sino para no repetir. Y hoy, a pesar de las heridas, Alemania es símbolo de un país que eligió la memoria como puente. Desde Colombia, el diálogo como inicio. Años de guerra civil, guerrilla, violencia. Y aún así, en medio del dolor, surgieron procesos de paz, mesas de diálogo, experimentos de justicia restaurativa. No todos funcionaron, pero cada intento dejó una huella de esperanza. La historia no son solo ciclos, también es elección. Hay quienes dicen que la historia se repite, pero no es verdad. La historia se refleja y siempre nos plantea la misma pregunta. ¿Qué eliges esta vez? ¿Venganza o reconciliación? ¿Dominio o servicio? ¿Orgullo o humildad? La verdad es que ya hemos superado crisis profundísimas y podemos hacerlo de nuevo. Pero no será copiando recetas, será recordando quiénes somos. Somos criaturas de relación, somos puentes vivientes, somos capaces de caer y también de volver a empezar. Capítulo 6. El nuevo liderazgo que el mundo necesita. Ya tenemos suficientes voces fuertes, ya tenemos suficientes discursos vacíos, ya tenemos suficientes perfiles carismáticos con corazones ausentes. El mundo no necesita más jefes. Necesita nuevos líderes, y hay una diferencia. El jefe ordena, el líder inspira. El jefe impone, el líder escucha. El jefe busca aplausos, el líder sirve en silencio. Un liderazgo que nace del ser. El nuevo liderazgo no nace de un currículum, nace de una presencia real. Nace de quien ya ha hecho las paces consigo mismo, de quien ha atravesado sus sombras y ha elegido la luz, de quien es capaz de sostener tensiones sin huir a los extremos. El mundo necesita personas que puedan estar en medio del caos sin volverse caóticas, que puedan unir sin negar, decir la verdad sin herir. Construir comunidad donde solo hay fragmentación. El verdadero poder es la coherencia. El poder que el mundo necesita no está en el dinero, ni en los títulos, ni en los likes. Está en la coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Está en vivir la espiritualidad en las decisiones cotidianas. En llevar conciencia a los espacios más ordinarios, en las reuniones, en las escuelas, en las redes sociales, en las relaciones familiares. El nuevo liderazgo no es espectacular. Es silencioso, es sutil, pero es contagioso, porque toca el corazón, porque despierta posibilidades, porque invita en lugar de imponer. Jóvenes sabios, sabios jóvenes. El mundo necesita jóvenes con alma antigua y ancianos con mirada fresca, personas que no quieren dominar, sino servir al tiempo que les ha tocado vivir. Hombres y mujeres capaces de decir basta, no con rabia, sino con verdad, no con violencia, sino con fuerza interior. Líderes que no buscan seguidores, sino constructores de puentes, que no dividan en derecha o izquierda, bueno o malo, justos o pecadores, sino que creen espacios de transformación. El mundo está listo, y quizás tú seas uno de esos líderes. Capítulo 7. Invitación a la acción. Has leído las reflexiones. Has sentido el llamado. Ahora solo queda una pregunta.
¿qué harás con todo esto? Porque no basta con saber, no basta con comprender, es momento de encarnar. Este libro no es un manifiesto, es una semilla. Y una semilla, para dar fruto, necesita tierra, necesita ser plantada en tu vida. En la forma en que escuchas, en la forma en que respondes, en la forma en que construyes relaciones. Comienza donde estás. No esperes la ocasión perfecta. No esperes a que los demás cambien. Empieza tú, en tu grupo, en tu trabajo, en tu barrio, en tu familia. Sé la persona que escucha antes de reaccionar, que une en vez de excluir, que dice basta cuando es el momento. No para destruir, sino para reconstruir. No hay gesto pequeño. Cada palabra puede ser un puente. Cada silencio puede ser un abrazo. Cada decisión puede abrir una grieta de equilibrio en el mundo. La historia no cambia toda de una vez. Cambia cuando alguien cambia la forma en que ama, la forma en que respeta, la forma en que actúa. Yo no quería escribir este libro, pero el mundo me empujó. Las conversaciones rotas, las amistades perdidas, los sueños congelados, las noches de silencio profundo donde el alma susurra, haz algo. Y esta es mi pequeña ofrenda, una gota en el océano. Pero si cada corazón que lee decide ser un puente vivo, entonces esa gota se convierte en ola, y la ola se convierte en cambio. Basta. No solo para protestar, sino para decir sí a otra forma de ser, una forma más justa, más humana, más entera. No sé dónde te encontrará este libro, pero si te toca, haz que viva. Haz que viva en los gestos, en los diálogos, en las decisiones cotidianas. Y sobre todo, no esperes, porque el mundo no cambia con planes, cambia con puentes. Y yo, hoy, he elegido construir uno. André Bianchi Monterraso, sobre el autor. André Bianchi Monterraso. Nacido en Brasil, André es un pensador contemporáneo que ha transitado por el mundo de la empresa, la espiritualidad, la filosofía y el activismo social. Durante años, ocupó cargos de liderazgo en el ámbito corporativo internacional, hasta que una inquietud interior lo llevó a emprender un camino de transformación personal. Se alejó del ruido de las grandes ciudades para reconectar con la naturaleza, el silencio y las preguntas esenciales. Desde entonces, ha dedicado su vida a promover el diálogo entre mundos opuestos. Razón y corazón. Acción y contemplación. Justicia y compasión. Su escritura es directa pero poética, profunda pero accesible. En sus libros y conferencias, André busca despertar conciencias, tender puentes y recordar a cada persona que el verdadero cambio empieza por dentro. Basta. ¿Existe una salida a esta polarización mundial? Es su llamado más urgente, una invitación a quienes no se resignan a un mundo fragmentado y aún creen en el poder transformador del centro vivo. Actualmente vive en Florianópolis, junto a la naturaleza que le inspira, y sigue dialogando con quienes, como él, han elegido construir un mundo más humano. Be the change you want to see in the world, today.